Mis amados hermanos, pongamos este tiempo en las manos del Señor. Bendito Padre, te damos muchas gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre, Señor, es tu misericordia y tu fidelidad. Recibe la gloria esta noche y condúcenos con tu palabra, Señor. Danos de tu Santo Espíritu, llénanos de tu presencia y que sea tu Espíritu el que nos hable, el que nos muestre y el que nos guíe tu verdad, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bienvenidos, hermanos, me da gusto verlos. Gracias por sus oraciones. Estoy mejor, gracias a Dios. Ahora es mi chiquita Becky la que ha estado delicada de su pancita. Hoy estuvo con fiebre. Les pido la tengan en sus oraciones. Muy bien, hemos ido avanzando con esta historia de Esther, una historia hermosa, una historia preciosa. Y bueno, nos encontramos en el capítulo 5 y comenzamos como que con tanta información que hay acerca de esta historia. Empezamos avanzando con medio capítulo y luego ya empezamos a agarrar un poquito más de ritmo. Y ya más o menos estamos viendo un capítulo y ya esta última parte pues está todo entrelazado, ya es el final. Entonces probablemente hoy veamos dos capítulos, el capítulo 5 y el capítulo 6. También el 7 está ligado, pero no nos daría el tiempo. Y bueno, quiero solamente traer a su memoria una fecha que se estableció en el capítulo 3, ahí en el versículo 13, ¿sí? Es un dato muy importante para todo lo que viene. Entonces, ¿para qué se dio esa fecha? Se hizo un decreto, ¿sí? Y con esa fecha fue la libertad que se le dio a cualquier gente del imperio para matar, para destruir, para exterminar a todos los judíos, jóvenes, ancianos, niños, mujeres. Y no solamente los podían matar, si alguien mataba a alguno de ellos se podía quedar con sus propiedades. Entonces, si le echaban el ojo a alguien que tuviera muchas propiedades, pues imagínense, iban a ir sobre de él, iban a quitarle todo. Y bueno, recuerden que esta historia, hermanos, no solo se trata de Esther, sino que se trata de frenar el intento de exterminar a los judíos. En eso consiste la historia en el fondo. Entonces, el mensaje se extendió, lo liberó el rey, Amán se encargó de convencerlo y le puso su sello y permitió que se dispersara, y se dispersó rápidamente. Y dice el versículo 3 del capítulo 4, a medida que la noticia del decreto real llegaba a todas las provincias, había más duelo entre los judíos. Ayunaban, lloraban y se lamentaban, y muchos se vestían con tela áspera y se acostaban sobre ceniza. Imagínense qué terrible noticia. Imagínate que hoy en día las naciones se ponen de acuerdo para sacar un decreto que diga que cualquiera puede matar en cualquier parte del mundo y en el propio territorio de México a cualquier persona con nacionalidad mexicana. Uy, tremendo. Algo fuertísimo. Y esto le pasó a la nación de Israel. Ellos, cuando vieron que esto se empezó a publicar y que se empezó a saber en todos los confines de la tierra, dijeron, pero ¿qué vamos a hacer? Y entonces empezó el lamento, empezó el llanto, había dolor, había desgracia inminente de lo que sabían que iba a venir, algo tremendo. Y entonces también Mardoqueo lloró abiertamente ante este acto inhumano, horrendo que se había ya publicado. Y entonces
el homicidio masivo de la población judía entera era una realidad. Tenían el permiso para hacerlo. Y entonces Mardoqueo, estoy solo haciendo un resumen rápido, Mardoqueo le comunicó a la reina lo que Amán había tenido ya como éxito en lograr que el rey le diera permiso de liberar este decreto, e incluso le da una copia del decreto real a la reina y le dice a ella: Ester, tienes que acudir al rey, tienes que ir con el rey y rogar por la vida de todo tu pueblo. ¿Sí? ¿Vamos bien? Entonces Ester, con esta noticia, pues dijo: pues oren y ayunen, vamos a hacerlo durante 3 días, vamos a ponernos en oración. Y oró, mucha gente estuvo orando, Mardoqueo, el pueblo, doncellas, muy probablemente muchas jovencitas judías que eran doncellas de Ester, estuvieron allí también acompañándola con oración. Y bueno, ella tenía que aproximarse al trono. El asunto era que el rey, si no le mandaba llamar, aunque fuera su esposa, aunque fuera la reina, si no le mandaba llamar, no se podía presentar delante del rey. Entonces, pues era una situación difícil, porque pues el rey estaba medio loquito, se aceleraba muy fuerte, de repente daba la orden, y si en esta situación él decía: ¿por qué está aquí Ester? ¿Quién la mandó a llamar? Mátenla. ¡Pum! La mataban, así de fácil. Entonces, ella sabía eso, pero no se acobardó. Y eso es tremendo, ¿no? Una mujer valiente, una mujer que sabía que en sus manos podía estar la única oportunidad para acercarse al rey y presentarle, pues, de alguna manera, la opción de que la ayudara y de que permitiera que esto no se llevara a cabo. Y bueno, fue valiente y estuvo dispuesta aún a morir si el rey la rechazaba y no la aceptaba. ¿Qué tenía que hacer el rey si la veía allí en los pasillos en donde no tenía permiso de estar? Si el rey le extendía su cetro, quiere decir que todo iba bien. ¿Sí? Entonces, por eso la importancia del ayuno, por eso la importancia de la oración. Y no pierdan de vista este detalle, porque esto nos va a dar claridad de muchas cosas que acontecen en el capítulo 5 y en el 6, y que vamos a decir: es que esto no es posible solo por lo que hubo en oración y en ayuno. Entonces, vamos a ver cuál fue la respuesta. Vamos a leer el capítulo 5. Prácticamente la historia, si la leemos de ahorita de inicio a final, la comprendemos y la entendemos. Pero vamos a comentar algunos detalles muy importantes. Y les quiero preguntar, del capítulo 4, ¿hay alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Todo bien? ¿Avanzamos? Ok. Dice el capítulo 5: al tercer día del ayuno, Ester se puso las vestiduras reales y entró en el patio interior del palacio que daba justo frente a la sala del rey. ¡Qué miedo! Yo creo que iba tratando de controlar sus piernas que estaban temblando. El rey estaba sentado en su trono real mirando hacia la entrada. Cuando vio a la reina Ester de pie en el patio interior, ella logró el favor del rey y él extendió el cetro de oro. Entonces Ester se acercó. Yo creo que ahí empezó a respirar un poquito más hondo. Ester se acercó y tocó la punta del cetro. Entonces el rey le preguntó: ¿qué deseas, reina Ester? ¿Cuál es tu petición? ¿Por qué estaba allí, no? Si no te mandé llamar, algo quieres. ¿Cuál es tu petición? Te la daré aún si fuera la mitad de mi reino. Obviamente esta expresión no era real.
O sea, no le estaba diciendo, pídeme la mitad y te la doy. Si se lo hubiera pedido, no se lo hubiera dado. Es una forma de exagerar y de decir lo que tú quieras. No creas que estoy molesto porque estás aquí, pídeme lo que sea. Bueno, ella viene, imagínense el momento, ¿no? Viene, se presenta ahí en el pasillo, entró así como, oye, ¿qué va a pasar? Y el rey la ve, se encuentran las miradas, se pone de pie y le extiende su cetro. ¡Ah! Tremendo, ¿no? Y le ofrece esto, le dice, dime qué quieres. Entonces, de nuevo, una vez más, él queda impresionado por la belleza de ella, por su presencia. Y entonces, obviamente ella no quiere la mitad de su reino. ¿Qué quiere Esther? Salvar a su pueblo, eso es lo que trae en su corazón, ¿no? No hay codicia, no quiere nada de esas cosas, simplemente está preocupada por su pueblo, tiene esa carga tremenda en sus hombros y sabe que es la única manera, la única forma, y estuvo orando. Entonces, la respuesta de Esther fue una petición muy simple, y aquí está su respuesta en el versículo 4. Y Esther contestó, si al rey le agrada, venga el rey con Amán hoy al banquete que preparé para el rey. Qué bueno que empezó así Esther. ¿Están de acuerdo? Imagínense que le dice, es que Señor, este hombre que está aquí contigo es un malvado porque quiere matar a tu... Espérate, ¿de qué me estás hablando? ¿No? Entonces no lo hizo así. Ella le dijo, además al rey le gustan los banquetes, ¿no? Le gusta el vino. Y había vino en el banquete que le puso. Y entonces el rey dijo, pues está buena la cosa, pues vamos a ver de qué se trata. Y entonces ella le pide a Suero, bueno, le dice pues que preparó un banquete para él y para Amán, y que quiere que estén presentes, que quiere que vayan y que disfruten de ese banquete que ella preparó. Obviamente el rey sabe que el motivo por el que ella está ahí, pues no es para que disfrute un banquete. O sea, él sabe que algo le quiere pedir Esther, ¿no? Obviamente el rey está viendo a Esther y la está viendo, pues sí, con sus vestiduras reales, la está viendo bien vestida, bien bonita, pero está viendo en su rostro algo. Imagínense, 3 días de ayuno, 3 días sin tomar ningún alimento. El rostro no puede mantenerse pues con unas chapas bonitas, ¿no? O sea, sí le pusieron su pasadita por allí de rubor, pero el rostro se ve demacrado, los ojos, la expresión, y él la veía y yo creo que decía, ay, algo trae. ¿Qué necesitas? ¿Qué quieres? Le decía, ¿no? Entonces versículo 5 dice, el rey se dirigió a sus asistentes y les dijo, díganle a Amán que venga deprisa a un banquete como lo ha solicitado Esther. Así que el rey y Amán fueron al banquete preparado por Esther, ¿sí? Mientras bebían vino, ¿saben cómo se bebía vino? El rey le dijo a Esther, ahora dime lo que realmente quieres. Estaba como que logró captar su atención, logró tener, pues, no te voy a decir que el control del momento, pero pues ahora toda la atención está con ella y le está diciendo, dime qué quieres realmente. Ya estamos aquí en el banquete, ya estamos tomando vino, ya estamos disfrutando de lo que preparaste para nosotros. Aquí está Amán. ¿Qué pasó? Te la daré aún si fuera la mitad del reino. Otra vez se lo dice, no porque esto sea literal, les digo, pero... Y entonces... yo creo que algo vio en su rostro el rey, algo le intrigaba, ¿no? ¿Por qué está aquí la reina? Dice anteriormente que ya tenía como 1 mes que no la veía. Y bueno, pues seguramente se le veía que había llorado,
se le veían palpujaditos los ojos, ¿no? ¿Cómo le dicen? Así le decía a mi mamá, los ojos palpujados cuando llorabas. Ya tiene los ojos bien palpujados de tanto llorar. Bueno, pero aparece Ester y hasta ahorita parece que las cosas van bien, ¿no? O sea, ya le dieron permiso de estar con el rey, no le quitaron la vida, ya captó la atención del rey, ya está Amán allí con ella. Y bueno, cualquier otro que fuéramos muy impacientes, ya en ese momento lo hubiéramos utilizado para decirle: mira, señor, la verdad es esta, este cuate, cuidado, porque mira, ahí se la hubiéramos soltado toda. Pero a mí me sorprende lo que Ester contestó. Dice: mi petición y más profundo deseo es que, si he logrado el favor del rey, y si al rey le agrada conocer mi petición y hacer lo que le pido, le ruego que venga mañana con Amán al banquete que preparé para ustedes. Entonces explicaré de qué se trata todo este asunto. ¿Qué piensan? ¿Qué piensan? ¿No se le iba a ir la oportunidad de las manos? Ya tenía todo, ya tenía al rey, ya tenía su atención. Al otro día pudo haber pasado un montón de cosas. El rey se pudo haber ido de farra, se pudo haber tenido una invitación para ir a pelear, no lo sé. Entonces, ya estaban allí el rey, fueron al banquete de Ester, que Ester había preparado, el banquete con vino, estaban allí ya tomándolo, estaban felices. Y el rey le dijo a Ester: ¿cuál es tu petición? Ya háblame, dime. Ya era la oportunidad, esto lo estuvo guardando mucho tiempo. Y bueno, entonces respondió Ester y dijo: mi petición y mi demanda es esta: que venga el rey con Amán a otro banquete que les preparé, y mañana haré conforme a lo que el rey ha mandado. ¿Qué es esto? Yo estoy seguro que a Ester no se le ocurrió, así que como que a ver qué sale, ¿no? O sea, a mí ahorita se me ocurrió hacer otro banquete porque uy, me comen los nervios y no le voy a poder decir. No creo que esa haya sido la situación de Ester. Recuerden que Ester oró, Ester estuvo en ayuno. ¿No creen que Dios le dijo: lo vas a hacer así? Vas a hacer lo que yo te diga. No viene en el texto, pero yo no le encuentro una explicación a esto. Ya estoy con el rey, ya me está oyendo, ya está atento a lo que yo quiero, me está hasta ofreciendo la mitad de su reino. Pues ya, ¿no? ¿Cómo vas? Pero yo creo que el Señor le dijo: te vas a ir con calmita y no se lo vas a decir el primer día, sino hasta el otro día. Le vas a decir que le vas a hacer otro banquete. Le hizo el banquete número 1 y bueno, ahora le está ofreciendo el banquete número 2. Y bueno, aparentemente la idea era hablar la verdad acerca de lo que Amán estaba tramando, ¿sí? Mientras que él estaba ahí frente al rey, era desnudarlo ahí enfrente del rey. Y entonces algo sucedió, no lo sé, no lo dice el texto, pero no era el tiempo, no era el momento. Yo creo que el Señor le dijo: todavía no, aún no, espera, Ester, todavía no, invítalo a otro banquete, que venga. Y bueno, fuera cual fuera la razón, si no era el tiempo correcto, pues ella les dijo: reunámonos mañana y tengamos otro banquete. Ahora, al rey le gusta eso, no hacía un banquete tras banquete. Y lo que vamos a ver es que él no se enojó por eso, ni se enfadó, ni dijo: yo no estoy para tus juegos, o sea, olvídate. No dijo eso. A Asuero le agradó el asunto, ¿sí? Y bueno, a Amán le encantó. Amán estaba soñado, ese cuate estaba en una nube, estaba feliz. Fíjense, primero
tiene un banquete con el rey y la reina. Un primer banquete. Un banquete privado con ellos dos. ¿Sí? No había nadie más. Estaba feliz el hombre. ¿Por qué? Porque él era un egoísta, una persona que le gustaba eso, que le gustaba que la tomaran en cuenta, que le gustaba estar presente en los asuntos importantes. Él se sentía muy importante, ¿sí? Era un hombre soberbio, egoísta. Entonces, viene de haber sido exaltado por Asuero. Le había aceptado matar, lo había elevado primero, lo había reconocido delante de todos y había estado de acuerdo con la petición que Amán le hizo de hacer un decreto para matar a todos los judíos. Y entonces ahora el rey y la reina lo invitan a estar en una reunión privada y exclusiva, y inmediatamente le dicen: pero va a haber otra, vente mañana, también mañana quiero que estés solo tú, el rey y yo aquí, le dice Esther. Y entonces, pues todo esto a Amán le agradó, ¿sí? Estaba contento. Y vean, en el versículo 9 lo dice: Amán salió muy contento. Así lo dice el versículo 9, ¿no? Amán salió muy contento del banquete. Sin embargo, esa alegría, ese momento tan padre que había tenido, cuando vio a Mardoqueo sentado a la puerta del palacio y que no se puso de pie ni tembló ante su presencia, ¡ay!, se enfureció mucho. Se le hicieron nudo las tripas. No obstante, se contuvo. O sea, ganas no le faltaban de matarlo ahí, pero se contuvo y se fue a su casa. Luego Amán reunió a sus amigos y a Zeres, su esposa, y dice el versículo 11, y se jactó. ¿Qué es jactarse? Se presumió, se llenó la boca de halagos, de cosas que les dijo de él y de cómo lo habían tratado y cómo lo habían invitado y que solamente había estado el rey con él y la reina y que no había nadie más que él con ellos. ¿Sí lo ven? Cómo la personalidad de este hombre es una personalidad soberbia, orgullosa, vanidoso, alguien que solo quiere la exaltación, que solo quiere el reconocimiento. Dice, y se jactó ante ellos de su gran riqueza y sus muchos hijos. O sea, estaba presumiendo, vanidoso, ¿sí? Hizo alarde de los honores que el rey le había dado y de la forma en que lo había ascendido por encima de todos los otros nobles y funcionarios. O sea, ese hecho otra vez está ahí paroleando, presumiendo, diciendo, y es que yo, y es que el rey y la reina y me invitó y me dijo, y por eso él me toma en cuenta y por eso escucha lo que yo le digo. ¿Conocen a personas así? Casi no, ¿ah? Híjole. Amán también añadió, y eso no es todo. La reina Esther nos invitó exclusivamente al rey y a mí a un banquete que preparó para nosotros. Hasta parece un niño chiqueado, ¿no? Bueno, yo le estoy poniendo el tono, pero parece un niño caprichoso, ególatra, sangrón, y dice, y me invitó a cenar mañana nuevamente con ella y con el rey. Versículo 13. Sin embargo, todo eso no vale nada. ¿Ven cómo es como un caprichoso? Así que tira las cosas al piso. Sin embargo, todo eso no vale nada mientras vea al judío Mardoqueo sentado allí a la puerta del palacio. Entonces Zeres, la esposa de Amán, y todos sus amigos le sugirieron. Fíjense qué cosa tan horrible. Levanta un poste afilado, le dijeron. El poste no era para poner un lazo y ahorcarlo.
era para atravesarlo y levantarlo y que se quedara ahí atravesado y ahí lo viera toda la gente. Dice, levanta un poste afilado que mida 22 metros. ¿Cómo cuántos son 22 metros? Un edificio de unos 8 pisos más o menos, ¿no? 22 metros y medio, o sea, 22 metros es poco. Levanta un poste afilado que mida 22 metros y medio, 22.53 centímetros, casi, ¿no? Y mañana por la mañana, fíjense este detalle, a primera hora le están diciendo, tempranito te levantas y vas con el rey y pídele al rey que atraviese a Mardoqueo en el poste. Después de eso podrás seguir alegremente tu camino al banquete con el rey. Y a Amán le gustó la idea. Fíjense, ay, qué ideas tienen mis amigos y mi esposita querida, ¿no? Allí armando la forma de matar y disfrutando las ideas que le daba su esposa. Y a Amán le gustó la idea y ordenó que colocaran el poste, como diciendo, del otro yo me encargo. Tempranito me voy a levantar para ir con el rey y decirle que ese poste que está ahí en mi casa, lo afilamos y lo pusimos allí para que me dé chance de clavar allí a Mardoqueo. Qué peligroso es tener amigos así. Amigos que no te frenan para la maldad, al contrario, ¿no? No te preocupes, no, nosotros nos encargamos. ¿Y la esposa qué tal? ¿No? Esta gente era igual de arrogante, igual de malvada que el mismísimo Amán. O sea, por eso se juntaban, por eso se llevaban bien, por eso estaban armando todo ese plan. Y no hubo oposición de ninguno. Nadie le dijo, oigan, ¿qué onda? ¿Cómo que están armando matar a alguien? Tranquilos. No, le dieron ideas al Señor y el otro feliz. Probablemente, pues esta lanza, este poste que iban a levantar, pues era algo que era una medida ya como bien establecida, como la medida más larga que tenían para hacer ese tipo de cosas. Y seguramente ya en otra ocasión lo habían hecho, ¿no? Ya habían tenido esa ideota de hacer estas cosas. Entonces, querían asegurarse, fíjense con esto, ¿cuál era la idea de ponerlo en alto? La vara más alta. Exhibirlo, ¿sí? O sea, que toda la ciudad se diera cuenta, oye, no te pases, ¿ya viste? Es Mardoqueo. Y seguramente fue Amán, porque él no se postraba cuando Amán daba un aviso o pasaba por ahí, él se quedaba de pie. Órale, no, pues cuidado. Y eso era lo que él pretendía, que la gente lo viera y tuviera un escarmiento y dijera, no, este Amán está fuerte, aguas. No, tomémoslo en serio. ¿Sí? Entonces quería asegurarse que la gente observara la muerte de Mardoqueo y que sirviera como un escarmiento para que no desobedecieran a Amán. Qué tremendo es, hermanos, el odio y la amargura. ¿Cómo cuando alguien odia a alguien, cómo cuando a alguien simplemente no le pasas, no te gusta, no te agrada, cómo la mente humana, cómo los planes, las intenciones de aplastar a alguien, de aniquilarlo, de hacer un lado? Y bueno, a lo mejor hoy en día no se puede hacer eso, ¿no? O sea, te vas al bote y por eso muchos no lo hacen, ¿no? Pero hay otras formas de aniquilar a una persona, ignorándola,
criticándola, siempre juzgándola, siempre señalándola, siempre diciendo, culpándola, diciendo que la amargura, la cizaña, son raíces que crecen en nuestro corazón, lo corrompen, lo ensucian, lo endurecen, lo hacen que no pensemos, que no razonemos y que tengamos cosas y hagamos cosas viles, planes horrendos, sin importarnos si se lastima, si se duele, si la familia le va a causar algo, no importa. Este tipo de cosas existen, hermanos. No como se presentó con un palo para clavarlo allí y exhibirlo, pero sí con otro tipo de cosas, con actitudes de menosprecio, con actitudes de crítica, con actitudes de hacer un lado, de ignorar a la gente. Y Amán estaba tan consumido por ese odio, estaba tan lleno de ese rencor, de ese resentimiento contra los judíos y contra Mardoqueo en este caso, al grado que ni siquiera pudo disfrutar del honor de ser invitado a un banquete con Esther. En vez de quedarse con lo bueno, con lo agradable, con el momento padre que pasó, con el logro, si tú quieres, que él tenía, no, eso no vale ya, eso no importa porque ¿cómo me desagrada esa persona? Y yo no sé si tú al oír el nombre de una persona te puedas poner así, de molestia, de decir, ay, ni me lo menciones, ay, ya no me digas esa persona, ay, cómo me choca, ay, cómo me enfada. Puede ser alguien de la familia, puede ser alguien del trabajo, puede ser un vecino, porque además hay gente que se gana eso, hay gente complicada, hay gente difícil, pero como para albergar odio, un coraje, algo tan fuerte en tu corazón. Hebreos 12:15 dice, nos advierte, no sea que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados y hasta dejen de alcanzar la gracia de Dios. Cuidemos esto, hermanos. Pues esto no es cualquier cosa, ¿eh? Tiene poco, unas semanas, que un joven se acercó y me dijo, yo estoy amargado contra mi iglesia, no se refería a esta, estoy amargado, pero estaba aquí. Y le dije, tú eres un peligro muy grande para esta iglesia y para la tuya. Tú no puedes estar aquí. Sana tu corazón, ve con tu pastor, ve con la gente que en donde has estado y arregla tus asuntos. Arregla tus asuntos. Y si el Señor te trajo aquí para que escucharas esto, me da mucho gusto, pero tú eres un peligro. Porque tú puedes contaminar a mucha gente con lo que traes. Así de difícil es y así debemos verlo. Y si en ti hay odio por un familiar, por tu esposo que te hizo o por la esposa que ya se divorciaron y ya se odian y ni se pueden ver, y por el vecino o por quien sea, por cualquier persona que esté allí que no soportas, ten cuidado, hermano, ten mucho cuidado con ese sentimiento de odio, de resentimiento, de rencor. No permitas que el odio y la amargura se alojen, se queden allí por mucho tiempo en tu corazón. Si ya pasaron días, si ya pasaron semanas,
si ya pasaron meses, si ya pasaron años, pídele perdón a Dios por eso que sientes, porque es un pecado de amargura. No puedes, como creyente, mantener eso en tu corazón. Al igual que Amán, vas a descubrir que esos sentimientos se van a volver en tu contra. Tarde o temprano, ese odio, ese resentimiento, mira, se va a volver en tu contra. Lo vamos a ver más adelante. Si la mención del nombre de una persona provoca en ti amargura, resentimiento, dolor, aunque ya se haya muerto, pon eso delante de Dios. Ponlo delante de Dios. No basta con ignorar la amargura, ¿eh? Amán la ignoró. Amán la ignoró. O sea, dice que se contuvo. O sea, se le quería ir encima a Mardoqueo, pero se contuvo y se fue. Invitó a sus amigos, invitó a su esposa y estuvo ahí faroleando. Pero otra vez volvió a salir el odio. Se los platicó y ellos le aconsejaron, pues mátalo. ¿Para qué te andas preocupando? Y ya te vas a festejar feliz y contento. No pasó nada, ya. Muerto el perro se acaba la rabia. ¿No dice así el dicho? Qué terrible, hermanos, qué terrible es el orgullo, la soberbia, el odio, el resentimiento, la amargura, al punto de llevar a humillar, a matar, a muchas tonterías. Preguntas. Aquí acaba el capítulo 5. Preguntas, comentarios. Levanten su mano, hermanos. ¿Nadie? ¿Todo bien? ¿Seguimos adelante? Mi hermano, adelante. La palabra de Dios nos indica, inclusive la misma palabra de Dios lo menciona, que antes de ascender al cielo, Jesús dijo a sus discípulos y a toda la gente que estaba alrededor: un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros. Así es. Y que tenemos que perdonar, tenemos que saber perdonar. Es el tiempo de perdonar. ¿Por qué tenemos que? Tenemos que perdonar. ¿Por qué tenemos que perdonar? ¿Por qué estamos obligados a hacerlo? Porque es una cosa que tenemos que, todos los seres humanos, es que si no perdonamos, la misma palabra de Dios dice: yo no te puedo perdonar, hijo. Ese es el punto. Cristo nos perdonó. Sí. Y nos perdonó las cosas más horribles y bárbaras. El Señor lo perdonó. Y si Él ya nos perdonó, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar a otros? Por eso le digo, ¿por qué tenemos que? Porque Cristo ya lo hizo. Así es. Cristo nos perdonó. Así es, mi hermano. Y tan es así que la misma palabra nos menciona de un hombre que debía mucho dinero. ¿Sí? Y que se lo perdonó esa persona a la que le debía ese dinero. Pero él en el camino se encontró a otro que a él le debía. Y no tuvo misericordia. Inmediatamente se abocó a decirle: me debes tanto, ahora me pagas. Y esa es la ilustración. Y está puesta precisamente esa ilustración para nosotros, para que entendamos que si Dios nos perdonó todas nuestras transgresiones, nosotros debemos perdonar a todo el que nos ofenda. No importa quién sea, no importa qué te haya hecho, no importa que tenga razón, puede ser cierto lo que te haya hecho, puede ser algo injusto, pudo haberte defraudado, no sé, tantas cosas, pero no por eso voy a
albergar ese odio, porque ese odio me va a consumir. Ese odio, tarde o temprano, va a afectar mi vida. Así ¿Sí? es. Gracias, hermano. Capítulo 6. ¿Alguien más? ¿Algún comentario más? Sí, por favor, a Naomi. Sí, es que es justo lo que estaba pensando, cómo de manera práctica podemos llegar del odio al perdón, porque evidentemente pues hay como ciertas cosas que la gente puede llegar a hacerle a otra persona que pueden ser muy dolorosas, ¿no? Me imagino, por ejemplo, a los hijos que fueron abusados, ¿cómo se puede llegar de odiar a una persona porque realmente te provocó mucho daño a perdonarla? Así es. Ok, y miren, hermanos, si esto está aquí, es porque cualquiera de nosotros tenemos la capacidad de albergar ese odio, ese resentimiento, ese rencor por cualquier persona y por cualquier cosa. ¿Tú, Lalo? ¿No? Ahí la pregunta, ¿cómo es posible? Perdón, no la entendí como pregunta. Entonces déjame rehacerla. Dices que cómo es posible que en algún momento alguien pueda llevar ese odio a algo tan grande y tan fuerte. Pues mira, ok, ¿Cómo va a poder después tener la capacidad de perdonar eso? Digamos, lo plantea ya así, cuando hay una verdadera víctima, ok, cuando alguien fue víctima una de violación. algo, Ajá. sí, lo que sea cualquier cosa, ¿cómo va a perdonar esa persona que fue Muy bien. víctima de algo, que no tuvo ninguna culpa y que una reacción natural, pues es sentir a lo mejor un desprecio hacia aquella persona que le causó dolor? ¿Sí? ¿Cómo se pasa ese proceso de tener resentimiento, deseos de venganza, a perdonar? Ok. Que eso es lo que decía Naomi, o preguntaba prácticamente cómo se hace, ¿no? Porque ¿Cómo es posible? suena muy bonito decir, pues, perdónalo, ¿no? Sí, Pero claro. cuando te han hecho algo, ¿cómo le haces? Miren, realmente no hay una fórmula, un ABC, ojalá existiera algo así que te dijera. Apenas vi una película en Netflix de una luchadora de la UFC y esta mujer negra pierde una pelea y esa pelea la aleja 4 años del octágono de las luchas y se va a las drogas, se va al alcohol y está viviendo una situación deplorable, está sufriendo y no se levanta, pero en el proceso de la película empieza a salir lo que realmente le está afectando. No fue que la vencieran en el ring, era la mejor, pero no fue eso, eso fue el detonante. El problema había sido ver a su mamá prostituyéndose frente a ella cuando ella era una niña. Ese fue el problema que realmente la marcó. Ver cómo esos que entraban a su casa después de estar con su madre prostituyéndose, venían con ella y abusaban de la niña. Tremendo. Qué cosas tan fuertes puede vivir una persona, ¿no? Qué cosas tan dolorosas que te marcan, Ella salió adelante porque era una buena luchadora y alguien la anima y le da el coraje, ¿sí? Le inyecta el coraje para meterla otra vez al ring y meterla otra vez a pelear un campeonato. Y eso hace que ella, a través del ejercicio, vuelva a tener ese coraje por seguir luchando por la vida. En el transcurso le sale un niño que era de ella y que el padre muere y se lo deja chiquitito de unos 4 años y ella no sabe ni siquiera cómo tocarlo. Y el niño no hablaba una palabra porque había sido muy lastimado también. Y entonces, está tremendo, ¿no?
ella sale adelante. Pero miren, hermanos, nosotros como creyentes hemos entendido que la única manera de sanar esas cosas en el corazón es por nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. ¿Sí? O sea, esa mujer obviamente salió por el coraje y por el deseo de ver a su hijo que no sufra como ella. Pero nosotros, como hijos de Dios, hemos recibido de parte de Cristo la bendición de ser perdonados de nuestras transgresiones. Eso ya es algo muy grande, un motivo muy grande para decir, si tú me perdonaste, Señor, si yo merecía la muerte, si yo merecía el infierno y tú me perdonaste conociendo mi maldad y conociendo mis transgresiones, ¿yo quién soy para no perdonar esto que me hicieron, por grande que sea? ¿Sí? En Cristo tenemos mucho, mucho, mucho para lograr sanar nuestro corazón y perdonar y olvidar. ¿Quiere comentar algo? Hay un documento que escribió Rick Warren en donde él comenta, como este caso que presentaba Naomi, las cosas muy dolorosas que marcan la vida, como tú lo decías, de alguien que fue víctima de una forma muy injusta. La gran mayoría de la gente, dice él, tiende a querer enterrar las cosas y nunca hablar de ellas. Dice, pero el no sacarlas a la luz, no hablarlas, no mejora en nada. Al contrario, aumenta esa situación. Lo mejor es hablarlo. A mí me encanta, por ejemplo, en el capítulo 24 de Lucas, cuando los dos caminantes de Emaús, es por un suceso que ni siquiera fue de abuso, simplemente habían visto a su maestro crucificado y sus esperanzas estaban sepultadas, y ellos se van de Jerusalén y van hacia Emaús, todos decaídos, deprimidos, y el Señor aparece a su lado. Y fíjense lo que hace el Señor con ellos. Él sabía toda la historia, Él era el protagonista de la historia, y se acerca a ellos y les dice, ¿por qué estáis tristes? Los invita a hablar. Dice, ¿qué acaso no eres el único extranjero que no sabe lo que pasó aquí? ¿Qué cosas les dice? Pues de Jesús de Nazaret, que fue crucificado y empiezan a sacar, digamos, empiezan a hacer catarsis. ¿Sí? No habían hablado eso entre ellos ni siquiera. Y ya después el Señor se revela eso. A veces es muy necesario, cuando alguien ha sufrido eso, háblenlo. De repente nos enteramos de cosas. Hace tiempo yo me enteré aquí de una persona que nunca había hablado algo, que lo vino a hablar conmigo. Llevaba años de no haber hablado esas cosas. Y unas cosas horribles que solo a mí me las dijo y dije, aquí quedan. Horribles que habían pasado en su vida. Y seguía teniendo a la persona que le había afectado ahí delante de ella. ¿Cómo se hace para perdonar? Bueno, el perdón es muy semejante a la gracia. El perdón se le va a otorgar a alguien que no se lo merece. Alguien que nos lastimó, que lastimó a alguien, no lo merece. Porque si aplicamos la ley decía ojo por ojo. Tú hiciste eso, que se te haga lo mismo. Dice la Escritura que la sangre de Abel clamaba desde la tierra justicia por lo que le había hecho su hermano Caín. Pero sobre esa sangre de Abel se derramó una sangre más preciosa, que fue la de Cristo, y que clama misericordia. Y que entonces por cuestión de empezar a hablar y uno a valorar o a empezar a tener conciencia de lo que le afectó la otra persona, uno va a saber qué es lo que le puede regalar al otro como perdón, y en realidad en el regalo al otro está el regalo a uno mismo. Porque el resentimiento, el deseo de venganza, algunos lo han llegado a decir así, es como si tú te tomas veneno esperando que al otro le haga daño. Sí. No puede ser posible.
Cuando nosotros tenemos rencor, resentimiento, amargura, es tener veneno en nosotros mismos. Y por cuestión simplemente de inteligencia, no de espiritualidad, simplemente por inteligencia nos conviene perdonar. Sí. Porque me voy a liberar de eso que está secando mis huesos, que me está secando el alma. Pero Cristo va más allá, o Dios nos pide algo más allá. Dar a la gente también, como Él nos dio, lo que no se merecen. Gracias. Y otorgamos perdón, gracia a la otra persona. Dice, y haciendo esto, ¿sí?, pondrás ascuas de fuego sobre la cabeza de esa persona para que se avergüence de lo que hizo. Porque pocos esperan que a alguien que lastimó, que dañó, se le pueda otorgar un perdón y aún tratar de ayudar. Sí. Eso puede transformar el corazón de alguien. Sí. Déjenme terminar mi comentario con una historia verídica que escuché de un hombre que ya murió, que yo admiraba mucho y era un católico. A lo mejor algunos lo escucharon en la radio, se llamaba Gerardo Canseco. Tenía un programa en la radio. Ahí ya no me acuerdo bien su programa. Pero este hombre contó una historia de una mujer, no, de él mismo, perdón, que asistía a la cárcel y fue con un asesino serial, un taxista. Había matado 20 y tantas personas. Y cuando él lo entrevistó, le dijo, y a todos los que usted determinó matar, generalmente eran mujeres, ¿las mató? Dice, sí. Yo sabía cuando subía a alguien que le iba a matar y la mataba. Dice, no, ahorita que me acuerdo, dice el asesino, solo a una persona no maté. Y entonces se interesó Gerardo Canseco y le dijo, ¿por qué no la mató? Dice, es que me acuerdo que esa persona que subió a mi taxi, lo primero que hizo fue saludarme con una sonrisa muy amable y preguntó por mí, por mi estado. Dice, ¿cómo está usted? Dice, y empezó a hacerme una plática tan agradable e interesarse realmente en mi persona que se me fue yendo la idea de matarla. Dice, y hasta la llevé a su destino y no le cobré. Dice, fue la única persona que no maté. Pero ese hombre traía un odio. No dijo qué le había pasado, pero traía un odio contra la humanidad que buscaba lastimar y dañar a la gente. Pero el amor puede transformar eso, y es lo que Cristo hizo por nosotros. Su amor nos viene a transformar, y al transformarnos nosotros tenemos una perspectiva diferente de las cosas. Ya no estamos para albergar rencores, resentimientos ni amarguras, sino para trascender eso y ahora poder ayudar a esa gente que tiene necesidad de Dios más a lo mejor que nosotros. Sí. Y a veces nuestro perdón puede acercarlas a Dios. Pues no es fácil ese paso, dice Naomi, claro. ¿Cómo se le hace, no? Sí. No, como tú decías, bueno, no hay una regla, no hay un ABC, un paso 2 y 3, haz esto y ya. Es con Dios, con la relación con Cristo, que Él nos va a dar la fuerza para dar a alguien lo que no se merece. Amén. Ahorita que estaba mencionando esto, hermano, recordé la historia de Jim Elliot. Jim Elliot era un misionero. Él era un piloto de avión y ayudaba en las misiones y estaba visitando a los Aucas y iba, y era una población que no era fácil llegar a ellos. Estaban internados en la selva, no era sencillo, no habían tenido contacto con ellos, pero eran muy agresivos, eran muy, muy agresivos. Y él logra en sus vuelos desde arriba ubicarlos, dónde estaban sus aldeas, y entonces ve como un claro en donde dice, por aquí podemos tener contacto con ellos y podemos bajarle alimento y podemos llegarles por aquel río y si logramos tener contacto con ellos y empezarles a dar cosas y vean que no queremos hacerles daño, y entonces empieza a compartirlo con los misioneros y los misioneros se emocionan y van y empiezan a bajarles cosas con una cuerda desde la avioneta y empiezan a recibir alimentos, herramientas,
Y entonces de repente le suben un perico, ¿no? Y entonces él dice, ya la hicimos. O sea, esta es una respuesta de que ya estamos intercambiando cosas y puede ser el momento para compartirles. Y entonces decide baja su avioneta y fue una vez y fue una segunda vez. Y en una ocasión llegan con lanzas y los atraviesan a todos. Los matan. Y las esposas se enteran del asunto y les dan la noticia de que murieron por los aucas, clavados allí, insertados con lanzas. Y entonces ellas deciden terminar lo que comenzaron sus esposos. Tremendo. Y se convierten. Y uno de ellos narra cómo el Señor tocó su corazón y lo hacen pastor allí y lo traen a la ciudad. Y entonces es una historia conmovedora, ¿no? Porque dices, ¿cómo es posible? O sea, matan a mi esposo y todavía ellas se disponen a ir y hacer sabiendo que ellas mismas podían morir. Pero el perdón y el amor hacen que otros alcancen gracia y alcancen misericordia. Entonces, por eso es tan importante, tan relevante que eso salga de nuestro corazón y sea usado con gracia, con perdón, y que ese perdón nos permita a otros que no lo merecen, que actuaron mal, recibir la bendición. ¿Sí? Porque si no, vamos a estar encerrados en una cárcel de rencores. Así es. Cuando Víctor Frank salió de los campos de concentración y años después se encontró a uno que también había estado con él, le dio mucho gusto ver a alguien, le dijo, ¿cómo estás? Y aquel dijo, odiando a los malditos nazis, esperando que los agarren para que paguen. Y le dijo Víctor Frank, qué lástima me das, dice, veo que todavía sigues encerrado en los campos de concentración por no perdonar. Así es. Y bueno, cada uno de nosotros tiene historias, ¿no? Cosas que nos han sucedido, gente que se ha atravesado en nuestro camino, que nos ha hecho daño, que nos ha lastimado, que no nos cae, que simplemente no nos cae. A lo mejor no te hizo nada, pero no te cae. No, es que no lo soporto, es que no la puedo ni ver. Bueno, tengamos cuidado, tengamos mucho cuidado, porque eso que inicia así pequeñito, se hace una raíz profunda, que al rato, ¡ay!, ya no es posible. Y en eso tenemos que tener mucho cuidado. Oremos, hermanos. Terminamos el capítulo 5 y bueno, vamos a continuar la próxima semana con el resto de la historia. Padre, gracias por este tiempo, gracias por tu amor, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque esta amonestación, Señor, si la queremos llamar así, que tú nos traes esta noche, yo sé, Señor, que tú la permites con un propósito. Llévanos a reflexionar, Señor, a meditar, a tomar en cuenta lo que tú hiciste por nosotros. Tú fuiste escupido en la cruz. Estabas allí y te maltrataron, te ofendieron, se burlaron de ti y tú dijiste, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y estando nosotros en nuestras transgresiones y pecados, no te detuviste, Señor. Tuviste misericordia y nos alcanzaste. Nos diste vida eterna. Nos hiciste tus hijos por medio de nuestro Señor Jesucristo. No hubo razón, no hubo argumento, no hubo pecado que te detuviera. Simplemente derramaste tu gracia y tu bendición. Señor, que esto lo imitemos, que esto sea algo que nosotros deseemos y que nos arranquemos esas raíces, esas cosas que están en nuestra mente, ese odio, ese resentimiento por ciertas personas. Quítalo, sánalo,
trae bendición a tu iglesia y permite que estemos bien, que estemos en paz contigo y en paz con todos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Estamos despedidos. No veo aquí los botecitos de las ofrendas. Ahorita se los ponemos por si alguien trae sus ofrendas, o si no, las pueden poner en la caja y ya de ahí las sacamos. Gracias. Dios les bendiga.